un tema, ¿verdad?, que despertó la curiosidad. Por ahí hubo uno de los miembros de este gran grupo ya, que puso una publicación justamente en uno de los grupos de WhatsApp, donde había tenido una experiencia bastante desafortunada con un operador, ¿verdad?, donde según nos relataba él, había tenido robo de rines, robo de llantas y obviamente de diésel. Entonces quisimos reunir a un grupo de expertos. En esta ocasión vamos a tener, como la vez pasada, un panel. En esta ocasión tenemos el gusto que nos acompañe Manuel Santos también desde la parte de operaciones para que él nos dé su visión, ¿verdad? Obviamente de lo que significa el hecho de que a lo mejor no pongamos los suficientes filtros a la hora de reclutar y seleccionar operadores y qué trascendencia puede tener todo esto. Nos acompaña también Abraham Solís como gerente de atracción y selección de Express Internacional, experto en el tema, ¿verdad? Y obviamente que también Erika, que pues es de los máximos exponentes aquí en México respecto de dar esta parte de seguridad, de disminuir los riesgos, ¿verdad?, en la contratación de operadores. Le agradecemos mucho su presencia. Y está pendiente por ahí también el agregarse otra de las participantes en este panel, pero ahorita está teniendo problemas con su internet. Ella es Flor y representa a la empresa de entrega. En esta ocasión no voy a ser yo quien va a dirigir el panel, sino lo va a hacer Oscar Yaca, mi compañero, y en estos momentos le cedo los micrófonos. Muy bien, muchas gracias, Rocío. ¿Me escuchan bien? Claro. Muy bien. Muchas gracias, Rocío. Y pues bueno, bienvenidos todos nuevamente a este foro, a su foro, en el que ahora vamos a compartir prácticas, vamos a compartir opiniones, experiencias respecto a un tema que definitivamente pues es bastante grave en el transporte, como lo es el robo hormiga. Creo que todos hemos tenido de alguna forma algún involucramiento en este sentido, ya sea por una experiencia directa, por una experiencia que le pasó a un compañero, pero al final de cuentas todos estamos metidos en este mismo tema. Entonces vamos a hacer un pequeño panel. Ya Rocío explicó los expertos, entonces la dinámica va a ser la siguiente, igual para los que no estuvieron en el anterior. Voy a empezar a moderar este panel, voy a hacerle algunas preguntas a nuestros expertos del día de hoy. Y una vez que terminemos todas las preguntas y que nos retroalimentemos, al final vamos a dejar ya el espacio de preguntas y respuestas para todo el público, ¿vale? Entonces, pues bueno, dicho esto, me gustaría iniciar primero con la perspectiva de operaciones, ¿no? Y que en este caso Manuel Santos nos pudiera platicar cuáles son las repercusiones del robo hormiga, ¿no? Que nos pueda hablar un poquito acerca de experiencias, de obviamente pues, las consecuencias que esto trae. Que nos pudieras ahí platicar un poquito de eso, Abraham, por favor. Digo, Manuel, perdón. Manuel Santos, perdón. Sí, no te preocupes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Pues mira, la parte del robo hormiga, principalmente el impacto que tiene aquí con la empresa es el económico. Aquí nosotros, por ejemplo, en el tema del combustible, entre los 10, que los 15, que los 20 litros que le están faltando al operador, que terminamos autorizándolos, pues al año traemos algo así como de 160,000 pesos ahí nada más en esa parte. 160,000 pesos que prácticamente le regalamos al operador. Sí. Eso es en la parte de combustible. En la parte de llantas, híjole, ahí sí que es un tema, ¿eh? Aparte que nosotros aquí las llantas las marcamos, les ponemos número y todo lo que tú quieras, aún así
traemos problemas ahí serios con el cambio de llantas que hacen los operadores, los machos del cable, que es otro punto también ahí importante. En total hice un análisis al año, así entre machos, entre luces, entre llantas, entre diésel, todas las cositas ahí que parece que no fuera muy importante, pero sí traemos algo así como cerca del $1,000,000 ahí perdidos, tirados ahí a la basura, básicamente. Independientemente de que si se lo descuentas o no se lo descuentas al operador, pero pues el gasto ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ese es el primer factor, o sea, el primer punto es el factor económico donde te pega. Segundo, con el cliente. A nosotros aquí nos ha ocurrido que le robaron la batería, que le robaron la llanta, que le robaron el macho, el cable de 7 vías al operador y no podemos entrar a cargar. Y hemos perdido citas de carga. Hemos tenido que cancelar compromisos que tenemos con los clientes por este tipo de situaciones. Entonces, el impacto del robo hormiga sí es interesante, ¿eh? Sí es importante. No sé los demás compañeros cómo estén, pero aquí nosotros, pues, el pan de cada día. Pan de cada día. Aparte de que, pues los operadores ya saben, ¿no? Que llegué con el cliente y que no había dónde estacionarse y que tuve que dar gratificación a tránsito y bueno, una serie de cosas ahí. Entonces, si lo sumas, si lo juntas todo, nosotros traemos como $1,000,000 ahí, ¿no? Al año. Se va. No tenemos cómo corregir esta parte. No te escuchamos, Oscar. Ok. Micrófono, Es una cifra definitivamente muy alta. Y estamos de acuerdo que hay un impacto, como bien menciona Manuel. El tema económico creo que es muy evidente, ¿no? Pero aquí también algo que es de suma importancia, pues es definitivamente el cliente, ¿no? Y aquí sería un ejercicio interesante, tal vez reflexionar cómo estaremos los demás en cuanto a costos. Aquí Manuel nos da una cifra aproximada de casi $1,000,000 por lo que comenta. Aquí la buena pregunta sería, ¿cómo estamos los demás, no? ¿Cómo estamos los demás en ese tema? No sé si igual hayan tenido oportunidad el público participante de hacer ese tipo de cálculo, pero igual eso lo dejamos al final para que nos puedan compartir. Gracias, Manuel. Vamos ahora a platicar ya directamente. Ya vimos cuánto nos puede llegar a costar esto, ya vimos el tema económico, el tema del cliente. Ahora vamos a ver cómo ustedes le han hecho para evitar esto, que esto les afecte, ¿no? ¿Cómo nos prevenimos? Y en ese sentido quisiera iniciar a que Abraham Solís nos pudiera platicar. Abraham, digamos, desde la parte de la psicometría, ¿qué psicometría te ha dado mejores resultados para prevenir el robo hormiga en tu experiencia? ¿O qué pues medidas has implementado en este sentido? Mira, indudablemente no es una sola herramienta la que te da mejor resultado, sino es el conjunto de ellas que nos va a ayudar a tener la idea del mejor candidato. Y comentaba hace rato Manuel respecto al costo que representa la pérdida del diésel, de llantas o sin contar todo lo que suma. Nosotros como administradores de atracción o de recursos humanos, el principal problema que nos enfrentamos en el interior de las organizaciones es que muchas veces el transportista, el empresario, no quiere invertir o no tiene la confianza de invertir en una herramienta o las herramientas necesarias para poder realizar un filtro adecuado y con mayor profundidad. Únicamente nos basamos en lo tradicional, que es el Macover, que es un cleaver,
Y de ahí nosotros pues partir y dar la sugerencia, porque si bien comentaba Manuel hace un momento, te gastas 1 millón o pierdes 1 millón de pesos al año por pérdidas en robo hormiga en cuanto a combustible, llantas, accesorios, y todo lo que muchas veces baja un operador de la unidad. Un estudio de polígrafo, ahora sí que por evento, pues te va a costar a lo mejor 6,000 pesos. Pero si tú estableces compromisos con un proveedor confiable, que hay muchos en el mercado, y tú hablas de un volumen, ya sea mensual o anual, pues puede bajar bastante sus precios. En alguna de las empresas donde estaba, así lo hicimos. Y lejos de aplicar yo una psicometría en la empresa, aplicábamos a través de un tercero certificado una evaluación de polígrafo que pues al año representaba menos de ese 1 millón de pesos. Realmente te estoy hablando que un estudio de polígrafo en el mercado está entre 5,000 y 6,000 pesos, pero cuando lo haces por volumen, te da un costo mucho más bajo. Y eso indudablemente, sí, a nosotros como reclutadores, pues es ir más a la segura con el candidato, porque no se basa solamente en 1 o 2 evaluaciones o test, sino es una entrevista profunda, es midiendo variaciones en el comportamiento de las respuestas del candidato. La tendencia a la mentira indudablemente vota, por supuesto, en una prueba poligráfica, y hay una serie de factores que a veces a nosotros dices, híjole, pues iba por 10 y de los 10 que mandé, pues pasaron 2, pero vas más a la segura. Tu trabajo también es de mayor calidad de los candidatos que estás presentando a la empresa, y corres el menor riesgo hacia el interior de la organización. Muchas de las veces, y hoy en día, pues yo creo que el robo hormiga pues es el menor problema con el que se puede enfrentar un transportista, comparado con el tener gente infiltrada de alguna organización delictiva que pueda desaparecerte un camión completo con toda la carga, ¿no? O sea, realmente yo creo que es ver más allá, no solo el robo hormiga, sino todo lo que puede pasar si tenemos una persona infiltrada de este tipo, ¿no? Y eso es una herramienta que desde mi punto de vista es lo más viable. El costo sí es alto, pero el beneficio también es muy grande. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Ahora vamos a pasar igual, le voy a hacer la misma pregunta, pero ahora voy a darle la palabra a Erika Sánchez, ¿no? Para que nos pueda platicar, bueno, Erika, seguramente todos la conocen ya, y su rol está directamente en Recurso Confiable, pero en tu experiencia, Erika, ¿qué tipo de psicometría consideras que es la más idónea en el sentido de prevenir el robo hormiga, desde tu experiencia? Ok. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por el espacio. Pues bien, les puedo comentar que en la experiencia que como Recurso Confiable tenemos, Recurso tiene más de 20 años trabajando en el mercado, justamente atacando este tema de siniestralidad y directamente buscando herramientas que nos hagan disminuir el riesgo. Nosotros tenemos ya un buen número de evaluaciones aplicadas justamente como pruebas de confianza. Hemos utilizado distintas herramientas, 2 pruebas específicamente, que nos han dado datos suficientes en los que nosotros nos hemos enfocado para conocer el perfil ideal del operador. ¿Sí? Muestras suficientes y bastante robustas que nos han ayudado a conocer la tendencia, cómo se va comportando el mejor operador y el operador que está fuera del perfil. Eso nos ha ayudado a determinar características, conductas, patrones de comportamiento que nos, justamente aplicados a evaluaciones presentes con nuevos perfiles, con nuevos candidatos, nos ayudan a ir delineando y a ir orientando a nuestros clientes para que elijan pues el perfil, el mejor perfil o el perfil con menor riesgo. Y esto definitivamente, como bien decía Abraham, al principio puede resultar oneroso, lo pueden ver como un gasto. Sin embargo, en un mediano plazo y largo plazo es realmente una inversión.
Al principio sí puede verse, oye, tengo que aplicar evaluaciones a todos mis operadores, incluso a mi personal, ¿eh? Tráfico, monitoreo, embarques, diésel, todos, ¿eh? Al principio lo podemos ver como un gasto y decimos, a todos tenemos que evaluar, a todos tenemos que aplicar, pues sí, es una red, es una organización, todos participan en el mismo proceso para la empresa, ¿no? Pero a mediano y largo plazo, la disminución de este tipo de eventos, como comentaba hace un momento Antonio, entre el diésel, las baterías, la mercancía, los gastos, temas pequeñitos hasta los más altos, como comentaba Abraham en el tema de delincuencia organizada, pues impacta de una forma muy importante, ¿no? Entonces, la aplicación de una evaluación siempre es recomendable, siempre es importante robustecerla con los mejores perfiles. Nosotros tenemos ya amplia experiencia en el tema y pues con gran éxito. Nosotros tenemos más de 4,000 pruebas de confianza aplicadas y con esa información pues la oportunidad de poder generar el perfil del operador ideal, ¿no? Que nos hace justamente llegar al, al perfil que necesitamos para desempeñarse en nuestra empresa, ¿no? ¿Cómo se llaman esas dos pruebas, Erika, que mencionabas? Nosotros utilizamos Amitai con Oxford perfilado con una prueba con una muestra robusta y contamos con el perfil ideal del operador sobre comportamiento, incidentes, edad, trayectoria, estabilidad laboral, opiniones de jefes, sus comportamientos, desempeño, cómo reaccionan con un robo, con un accidente, porque expuestos van todos, temas de puntualidad, servicio, antecedentes laborales, o sea, la información con la que contamos pues nos ha ayudado justamente a llegar a ese perfil ideal del operador. Muy bien. Muchas gracias, Erika. A ti. Ahora le doy la palabra a Flor Mendoza, de entrega, y vamos a hacer la misma pregunta. Flor, en tu experiencia, ¿qué psicometría te ha dado mejores resultados para prevenir el robo hormiga? No te estamos escuchando, Flor. Creo que tienes el micrófono apagado, Flor. No, no sigue sin escucharse. Yo creo que A es lo- más de Si quieres, configuración del audio. Sí, es configuración del audio. Mira, Flor, si quieres igual, mientras vamos pasando a las siguientes preguntas, igual si quieres escríbenos en el chat, en la sección del chat, y lo vamos leyendo y vamos retroalimentando, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí pues hemos platicado acerca de que yo me quedo con todo lo que decían ustedes, incluyendo lo que decía Manuel, obviamente, del tema de los costos. Ya sabemos que el robo hormiga es algo que nos cuesta, aparte de dinero, la reputación con el cliente. Nos cuesta, nos cuesta mucho a nuestra marca, nuestra imagen de marca. Entonces, como decía Erika, debemos de robustecer los procesos que tengamos para justamente hacerle ver a dirección, yo creo que es importante, que a pesar de que vamos a gastar, por así llamarlo, que yo no lo diría gastar, sino diría que es invertir en una herramienta que nos va a permitir tener mejores resultados, es algo que tenemos nosotros que aprender a venderle a los demás, a venderle, en este caso, a dirección, porque siento que a veces es donde nos puede llegar a faltar esta capacidad de poderle dar esta información a dirección acerca de los beneficios que vamos a obtener.
Y definitivamente que para el puesto de operador sí se requiere de uno muy específico que tenemos que validar con la psicometría, ¿no? Y también me quedo ya para terminar y pasar a la otra pregunta con lo que decía Abraham acerca de que hay ocasiones que le apostamos a herramientas, digamos, muy de fácil acceso. Entonces, si queremos apostar por otro tipo de psicometría, a lo mejor nos va a costar más, pero nuevamente tenemos que ver el tema del costo-beneficio, ¿sale? Muy bien. Vamos entonces a pasar a la siguiente pregunta. Y en este sentido, igual quiero pedirle a Manuel que nos platique. Manuel, en tu experiencia, ¿cómo te das cuenta de la honestidad de un operador? Y esta es una pregunta que a lo mejor tú ya tienes muy desarrollada porque la experiencia te va brindando ese feeling, ¿no? Esa capacidad para poder detectar a las personas. ¿Cómo le haces cuando en tu proceso, en el proceso de selección que tienes en Express, en AutoExpress, te mandan a un operador, lo conoces? ¿Cómo le has hecho ahí para poder determinar la honestidad de un operador? ¿Qué señales has visto? Cuéntanos un poquito. Pues de entrada, yo tengo una filosofía ahí muy personal. El sueldo de operador no les da para hacerse ricos, pero sí para que vivan bien, sí para que tengan una buena calidad de vida, siempre y cuando ellos sean administrados. Pues, ves que llega el candidato desde la forma de vestir, cómo se comporta, cómo se expresa. De ahí ya tiene mucho, ¿no? Ya desde ahí ya partes con varias cosas. Independientemente de su trayectoria laboral, la documentación que traiga, pero pues ves que llega un operador, trae zapatos rotos, pantalón roto. Digo, aparte que es la moda, ¿no? Ahorita pantalones rotos, pero lo ves ahí mal, que venga desalineado, este tipo de cosas, ya te da un punto ahí importante en la selección. Ya es para que te metas un poquito más en la parte de la entrevista, irte hasta la cocina a ver qué encuentras. Y sobre todo, un punto importante, es bajarse al nivel de ellos. Ya llega por un ejemplo, ¿no? O sea, llega, por ejemplo, que dice, oye, es que andaba en X empresa, andaba en el cemento y traía una plataforma de 3 ejes. Ah, ella es una patona. Ya el término de patona ya lo hace él entrar un poquito más en confianza. Y ahí te vas metiendo, y ahí te vas metiendo, y hablar su vocabulario, o sea, en el idioma de ellos, irte bajando, metiendo, y sacas muchas cosas, Oscar. Sacas, ver la cantidad de información que le puedes sacar siempre y cuando bajes a su nivel. Porque ellos también lo perciben. Ellos el simple hecho de que le hables, no, pues que un pool, que un portable de 2 cachos, que la patona, que la cantimplora y cosas así, lo haces entrar en confianza y suelto. Si no tienes esa habilidad para poder dialogar con el operador a ese nivel, pues, va a estar un poquito difícil que encuentres ahí algo relevante. Pero insisto, o sea, el sueldo de operador no les da para hacerse ricos, pero sí para vivir bien. Que sí van una lana, sobre todo si son administrados. Son administrados, van a sacar muy buen dinero. Y en cualquier empresa, o sea, no hablo de nosotros, en cualquiera, porque todas las empresas más o menos estamos al mismo nivel. Unas tienen un poquito más, otras un poquito menos, pero en conclusión, sí sacan muy buen dinero los operadores. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues mencionas información muy interesante. Ahorita la voy a retomar cuando terminemos todos de pasar la pregunta 2, pero muchas gracias. Muy bien. Ahora quiero pedirle a Abraham que nos platique
un poquito acerca, y aquí vamos a retomar el tema del R-Control, ¿no? ¿De qué forma la consulta de R-Control te ha garantizado o ha garantizado en tu experiencia que se reduzca la probabilidad del robo hormiga? Abraham. Gracias, Oscar. Indudablemente, desde que he estado en la parte de selección, Recurso Confiable ha sido una herramienta muy valiosa porque nos permite tener un estudio socioeconómico ya previo del operador, porque eso es el estudio que nos ofrece Recontrol. Cuando nosotros contamos con el servicio y podemos hacer la consulta, por supuesto, pues digo, para que Recontrol nos dé la información, tenemos que tener el consentimiento del candidato, si no, no la podemos hacer. Y para nosotros es vital esa consulta. Por supuesto, no es lo primero, porque también implica un costo y hay que cuidar los costos. Entonces, nosotros tenemos primero que ver la trayectoria laboral del candidato, que empate con la trayectoria laboral en su momento, si está o la podemos cruzar con la trayectoria que tiene en el Seguro Social, hacer un match, ver aquellas diferencias, ver las referencias que nos dicen las empresas o los empleadores que ha tenido ese candidato. Si todo cuadra, entonces bajamos la consulta para ver si el candidato nos dice que nunca ha tenido o no le han aplicado recurso confiable y resulta que sí, pues a lo mejor ahí ya hay algo. Y no necesariamente es que mientan, porque a veces no les informamos que se les va a hacer un recurso confiable, un socioeconómico. Y muchas de las veces también ellos salen antes de que ese estudio pueda haber concluido, porque a veces a la semana o los 15 días salen y ya no se enteraron si lo aprobaron o no. Pero la gran mayoría de las veces el candidato sí lo sabe y nos informan e incluso nos proporcionan dentro de sus documentos el gafete que Recurso Confiable les aplica y sin lugar a dudas es parte de nuestro proceso. Me he encontrado en empresas en donde no es parte del proceso y por supuesto que he levantado la mano para poder implementarlo y poder hacer el contacto con Recurso Confiable y gozar de ese beneficio, porque realmente es eso. Es un beneficio y un plus, porque ya Recurso Confiable dedicó un tiempo específico en la investigación de ese candidato y hasta a veces, pues digo, lamentablemente hay necesidad de colocar notas confidenciales por alguna situación en donde el operador haya incurrido en un acto pues deshonesto y se tiene que meter ahí una nota para que pues salga a la luz cuando sea necesario, ¿no? En mi experiencia es algo indispensable, contar con esa consulta, Oscar. Muchas gracias, Abraham. Perdón, Flor, no había visto lo que habías escrito aquí en el chat. Aquí Flor nos escribe respecto a la pregunta 1 de la psicometría para prevenir el robo hormiga. Dice, actualmente nosotros no aplicamos esta parte de psicométricos, pero es un proyecto que tenemos para este año. En mi experiencia laboral ha funcionado bastante la psicometría, no solo cualitativas como una prueba proyectiva, sino también cuantitativa como un Amitai, Midot, Veritas, que nos ha funcionado para poder detectar tipos de personalidades, comportamientos o rasgos que pudiera tener el candidato. Muchas gracias, Flor. Y bueno, coincide efectivamente con lo que habían comentado en la parte de Amitai, que es algo que yo considero que es súper probado en el mercado, como decía Erika. Y pues bueno, la verdad es que si tiene tanto uso, yo diría que es porque algo han hecho bien, ¿no? Como para poderlo calibrar, para poderlo hacer de una buena forma. Y también Midot, por supuesto, y Veritas, y todo ese tipo de instrumentos. Muy bien. Bueno, igual la misma pregunta, Flor, si quieres igual más en lo que vas escribiendo el... creo que ya se escucha, ¿verdad? Sí, bueno, me conecté con el celular. Muy Sí. bien. Perfecto. Bueno, entonces, Flor, vamos a pasar igual a la misma pregunta. Platícanos tu experiencia, cómo R-Control te ha ayudado a poder reducir
la probabilidad de robos hormiga, por favor. Ok, bueno, mira, me ha ayudado bastante, la verdad es un plus que tenemos, digo, porque anteriormente sí no contábamos con esta parte de las consultas y ya al momento de contratar sí veíamos que el operador a lo mejor robaba diésel o tenía un problema o directamente de la referencia que a lo mejor no nos dieron en el proceso, nos contestaron ya más tarde y vemos que el operador pues no es recomendable, ¿verdad? Ya con el plus que tenemos de R-Control y de sus consultas, nos ayuda bastante porque podemos hacer la investigación directamente del último estudio que tuvo R-Control con ellos, más aparte, ver de qué manera pudieron salir de la empresa. En ocasiones sí me ha pasado de que realizo la consulta, veo como todas las funciones, qué pasó con el operador y me aparece en ocasiones como aceptado, pero en ocasiones las empresas totalmente a veces no todas como cierta manera no boletinean al operador y me pasó en una ocasión que lo boletinean, pero ya después de que lo contraté. Y cuando yo hablo directamente a Recurso Confiable, me apareció en una ocasión de que lo boletinearon, pero después hasta el momento de que ya se realizó el estudio socioeconómico con nosotros. Entonces, 100% sí nos ha funcionado bastante por la cuestión de que sí evitamos mantener operadores o que ingresen con nosotros directamente operadores que a lo mejor no tienen buen perfil o que a lo mejor tuvieron un detalle en alguna otra empresa, pero sí se redujo bastante la parte del robo de diésel, que es lo que se da mucho con nosotros. En cuestiones, como tú mencionabas al principio, el robo de tanto de las llantas, de los accesorios, hasta el mismo equipo del operador, porque nosotros como manejamos tanto plantilla como completa, como consolidada, hasta el mismo compañero se roba, no sé, hasta el agua, lo que sea así, digamos, del operador personal, ha sucedido. Entonces, con estas consultas, pues sí nos ha funcionado bastante para evitar esta parte. Muy bien, muchas gracias, Flor. Igual para terminar con esta pregunta, Erika, pues ya comentaron todas las ventajas que les han ayudado. ¿Cómo los convencerías a aquellos que pues todavía no están muy convencidos de por qué tener R-Control? ¿Cómo los convencerías de decirles, esta es la solución, tienen que unirse a esta herramienta, va? Ok, pues mira, realmente tanto como buscar convencerlos directamente, no, mejor les quiero platicar mi experiencia. Antes de yo pertenecer al equipo de Recurso Confiable, yo estuve también en el transporte de carga directamente en recursos humanos. El área que yo tenía a mi cargo era reclutamiento y selección. Todavía de ese reclutamiento que había cachimbeando arriba de un tractor, hacías tu ruta, te salías 6 de la tarde, te ibas tarde, noche, la salida hacia Querétaro, hacia San Luis, te ibas hacia Toluca, hacia Tlaxcala, que de ahí es de donde dicen que vienen los mejores operadores, ¿no? Todo el mundo le pega para Tulancingo y todo eso, que dicen allá hay muy buenos operadores. Hay una colonia en los límites de Apan, Hidalgo, con Tlaxcala, que se llama La Unión. Cada casa hay por lo menos 2 operadores, padre e hijo. Tú puedes ir a esa colonia, se llama La Unión, y encuentras operadores porque los encuentras. Ahí les ve el tip a todos. Yo recuerdo esos años en que yo armaba mis volantes, traía mis libretas, mis pruebas, mis plumas, y me salía a reclutar a la carretera. En esos tiempos todavía tenía yo había esa posibilidad incluso de poderme cargar al operador hasta en mi coche con todo y maletas y me lo llevaba a la oficina para contratarlo, ¿no? Todavía me tocaron esos tiempos. Yo recuerdo que a mí me decían, Eri, me van a llegar 40 unidades, 50 unidades, necesito 60 operadores. ¿Por qué tantos? Pues son 40 unidades más 20 de reserva porque en los primeros 15 días se me va a ir la mitad, ¿no? Entonces yo me apuraba a reclutar y que siempre sobraban, ¿no? Resulta que cuando yo hacía mi proceso, yo aplicaba las evaluaciones que en ese tiempo yo creía que eran las adecuadas, un examen teórico, un médico, un toxi, una evaluación, una prueba proyectiva, que era como lo inmediato que podías aplicar a pie de carretera, ¿no? Interpretabas, entrevistabas. Y cuando yo solicitaba mi estudio socioeconómico, yo, Erika Sánchez, como reclutadora en TUM Transportistas, que era donde yo estaba, pues de repente el recurso me decía, pues, ¿qué crees? Este caso no es posible emitir dictamen. Y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco. Decía yo, bueno, caray, ¿por qué? Bueno, hasta que tuve la oportunidad
de que directamente me atendiera Enrique Vázquez, que es el director de Recurso Confiable en ese tiempo, y me explicara a detalle el porqué del proceso, ¿no? Y me dijera, bueno, es que mira, existen varias áreas de oportunidad en tu proceso, en tus documentos, cosas que estás olvidando, no estás haciendo una consulta. A ti el operador te presenta una trayectoria laboral, pero es muy importante que también tengas el otro 50% de la versión de la línea transportista o del embarcador o generador de carga. Solamente así vamos a poder conseguir el operador ideal. Entonces, consulta la base. Tienes la información que te da el operador y la información que te da su trayectoria, sus empleadores, y es cuando tú puedes cruzar información y determinar que estás contratando a la persona que necesitas. Entonces, yo me iba topando en todo mi proceso con eso y no me percataba de que había otra base de datos, que era la de Recurso Confiable, que tenía información incluso muchísimo más rica que la que yo tenía, porque la que yo podía conseguir. ¿Y por qué sucede esto? Porque la mayoría de la incidencia que existe en el transporte es absorbida por el mismo transportista y difícilmente la proyecta hacia una instancia legal. Generalmente, y voy a hacer un recordatorio en el boletín que publicaron del operador que se apellida Chiquito, ¿me acuerdo? El de los rines. No levantan un acta ante el Ministerio Público, no se hace una denuncia, ¿sí? Pero sí se promueve la referencia, se nos notifica a los que nos logramos enterar, pero no hay una denuncia formal. Así sucede con muchos temas. Generalmente la empresa absorbe la pérdida, incluso con el cliente, si hay una extracción de mercancía o algún incidente dentro, pues absorbe la pérdida, enfrenta el problema con el cliente o se queda con su golpe, vamos, ¿sí? Y esta información, pues, no repercute en ningún lugar. Cuando yo comencé a hacer uso de la consulta, que yo me dedicaba al reclutamiento, pues caray, si yo entregaba 10 expedientes, yo recibía 10 operadores aprobados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Y es una recomendación como recursos humanos, como reclutamiento y selección, robustezcan sus procesos. Ningún proceso sobra, ninguno, ninguno. Si tengo que hacer pruebas, pruebas. Si tengo que bailar con el operador, bailo. Si le tengo que hablar en su lenguaje, le hablo. Si tengo que desayunar con él y no sé, desayunar todos torta de tamal, pues torta de tamal con una dinámica en la mañana antes de empezar el curso de capacitación, ¿no? Y vamos a hacer el famoso RIC, me acuerdo que hacíamos en esos tiempos con los operadores de nuevo ingreso, que era la rutina de inicio de día, algo así se llamaba, rutina de inicio de jornada, el RIC. Y bailábamos y hacíamos movimientos. Todo ese tipo de procesos de integración nos hacía estar más cerca de los operadores. Bien decían hace un momento, háblale con claves, como decía Manuel, dile viene la patona y tú 1028, y tú quién eres, el botas, el bigotes, a ver, vente para acá. Y, o sea, todo ese tipo de lenguaje, todo ese involucramiento con el operador nos abre comunicación e incluso, Manuel, me encantó lo que dijiste, no sabes si decir si un operador es honesto o no, no lo puedes definir, pero cuando te involucras de tal forma en el proceso inicial, tú alcanzas a determinar cuándo sí puede o no tener malas acciones. Incluso hay operadores, y lo voy a decir por experiencia propia, que llegan a sentirse tan cómodos, tan cómodos con el proceso que uno lleva como recursos humanos, que se detienen en cometer algún ilícito. De verdad. A mí me tocó la experiencia, era tal el trato, tal el acercamiento que tenía con ellos que me decían, licenciada, acaba de pasar esto, pero ¿qué cree? No quiero robar, no quiero bajar el diésel, no quiero hacer esto, ayúdeme. Y me regresaba yo y decía, pero por supuesto que te ayudo. A ver, ven, ¿cuál fue el problema? ¿Qué te pasó? Y ahí es donde entra como el área de administración de operadores, ¿no? Pero sí muy importante que observemos nuestro proceso desde el principio, que nos involucremos, que nos adentremos. Eso, híjole, súper robustece nuestro proceso, nos tiene gente más contenta, gente más involucrada y damos mejores resultados, ¿no? Entonces, la consulta ayuda sí, pero métanse con los operadores.
Muchas gracias, Erika. Y sí, nada más para agregar y pasar a la pregunta 3. Híjole, pues de todo lo que mencionaron, todo fue importante, ¿no? Yo me quedo con, o sea, definitivamente hay que hablar el lenguaje de los operadores, ¿no? No es posible que nos dediquemos a contratar operadores cuando no conocemos cosas básicas del transporte o cosas que corresponden a la idiosincrasia del operador, a sus modos, a sus costumbres, a su modo de pensar, a muchas cosas. Es muy importante, sí, por esa parte que nos involucremos realmente con ellos, porque definitivamente reclutar operadores nada más en una oficina, pues la verdad es que no es posible, ¿no? Y bien como comentaba también Erika y todos, pues es muy importante que robustezcamos nuestros procesos, ¿no? A lo mejor hay algunos que piensan que, híjole, ya está muy largo, pero por ahí dicen que es mejor que sobre a que falte, ¿no? Esa parte. Muy bien. Bueno, me voy a la pregunta número 3 y aquí le voy a pedir a Manuel nuevamente que nos dé su opinión de la siguiente pregunta, que es, Manuel, ¿qué habilidades consideras que debe tener un reclutador para conectar con los operadores? ¿Ya? Ya hablamos un poquito acerca de que es una persona que debe pues hablar su mismo lenguaje, por así llamarlo, pero ¿qué otras cosas consideras que debe tener un reclutador para que efectivamente pueda conectar con un operador? De entrada, pues debe de saber el transporte. Si tenemos un reclutador que ni idea tiene lo que es el transporte, ya desde ahí estamos. De entrada debe conocer de transporte, las rutas, la operación en general. Yo soy de la idea que un reclutador, por ejemplo, debe de salir con un operador antes de empezar a involucrarse en el reclutamiento, irse a la ruta, hacer un recorrido, entender al operador, todas las inclemencias que pasa allá afuera, que a lo mejor no comió, no durmió, tiene que tomarse un periquito por ahí para poder llegar a tiempo, los problemas que tiene con el cliente, etcétera. Todo eso lo tiene que saber el reclutador para poder vender el puesto. Porque de lo contrario, pues ahí en la oficina, pues todo bien bonito. Y pues usted va a ir de viaje y todos los días va a estar en su casa y charará, cosas que no son ciertas. Ya desde por ahí ya empezamos mal. Entonces, punto importante es que conozca de transporte, conozca rutas, conozca la operación en general y llegar a la parte esa que hemos estado comentando. Hablar el mismo idioma. Si el reclutador no tiene ese tacto, no tiene ese feeling para poderse comunicar con el candidato operador, no se van a dar las cosas. No se van a dar las cosas, van a hacer un mal reclutamiento, pues obviamente que va a repercutir en la operación y va a son varias cosas. Digo, ahorita yo creo que nos podemos pasar aquí 2 horas hablando de lo que debe de conocer el reclutador para poder empezar a hacer su chamba. Y pero lo básico es eso. Lo básico es eso. Que conozca, que le guste, que tenga la camiseta bien puesta con la empresa, porque sí, de ahí parten muchas cosas. Sobre todo esos reclutadores que tienen un sueldo por cada persona que llegue a proceso. El simple hecho que llegue una persona a iniciar proceso, ya les están pagando una. Eso no funciona. Eso no funciona. Se los digo por experiencia y eso. Entonces, es mi comentario. Muy bien, gracias Manuel. Igual ahora Abraham Solís, ¿qué perfil de reclutador da mejores resultados en la contratación de operadores en tu experiencia? Mira, y digo, ciertamente coincido con algo que Manuel tiene que ser una persona, sí, que conozca el transporte, pero también yo creo que debe ser una persona con un perfil prácticamente de vendedor, porque lo que nosotros vendemos es una oferta laboral y
y al hablarte de un perfil de vendedor, pues un vendedor cuando va a colocar un producto lo tiene que conocer. Si no conoce el reclutador del transporte, pues difícilmente va a poder colocar las vacantes que tengamos en los diferentes segmentos o sectores del transporte. Porque, pues digo, de transporte, pues hay muchos, ¿no? Y la mayoría, pues quieren tener un doble articulado porque, pues, se gana más, pero pues no todos van a calificar para ese puesto. Entonces, pues debe de conocer su producto y también debe de conocer de los perfiles que hay en el transporte. Por eso es que, pues sí, el perfil debe ser una persona, pues que sí, por lo menos ya tenga un par de años, 3 años en el transporte de carga, sobre todo. Porque a la hora de transporte, pues puede ser transporte de pasajeros o transporte escolar, pero pues no es igual que el transporte de carga. Tiene sus peculiaridades y muy proactivo. Tiene que ser una persona muy proactiva porque es algo que tiende a ser muy desgastante. Como lo comentaba Erika hace unos momentos, pues en el transporte tenemos que salir a buscar también gente, ¿no? Hay que andar de un lado para otro. Y aunque a veces ahorita por la situación de pandemia nos ha recluido mucho y limitado en no salir tanto a los lugares a buscar operadores, pero el proceso mismo es muy dinámico. Tienes que estar, pues sí, toda la jornada pues, pegado al teléfono, pidiendo referencias, buscando operadores, checando tus medios y fuentes de reclutamiento. Tiene que ser una persona con mucha facilidad de palabra que permita adaptarse pues a los medios del operador. Ahorita yo te estoy hablando de esta manera y estoy siendo muy educado y hablo bonito, pero realmente cuando yo estoy entrevistando o platicando a un operador o vendiendo una vacante a un operador, mi lenguaje se transforma totalmente a la jerga del transporte. Y te soy una persona a lo mejor grosera sin llegar a ser vulgar, pero sí tengo que ponerme a su nivel, porque si yo pongo una barrera en donde les hablo bonito y con tecnicismos, o sea, te tienes que transformar y tienes que penetrar directamente al nivel del operador. Por eso es que tiene que ser también empático, tiene que ser una persona con un alto grado de empatía y pues finalmente sencillo, ¿no? O sea, tenemos que ser sencillos, no podemos llegar de traje y corbata y eso no quiere decir que no seamos ordenados o que nos guste decir, pero realmente si nosotros tenemos esas barreras, difícilmente vamos a poder colocar nuestro producto, ¿no? Sí hay que ser muy sencillos, digo, no te quiero decir que vamos a venir de bermuda, pants y tenis a la oficina, pero sí sencillos, no ser ostentosos, que ellos vean que realmente tenemos esa empatía con ellos, ¿no? Entonces, yo es lo que principalmente me evoco cuando busco contratar a un reclutador en el transporte, que tenga estas cualidades y habilidades, pues bueno, que hoy en día tienen que tener mucha habilidad con las redes sociales y los chavos de hoy nos llevan de calle a los que ya pasamos de 40, ¿no? Porque ellos vienen ya con la tecnología casi que desde el vientre de la mamá ya vienen usando el celular, ¿no? Entonces, se les facilita más el uso de las redes sociales, están más familiarizados con el Twitter, con el Facebook, con el Instagram, con todo lo que hay hoy en día. ¿Y qué es lo de hoy? Hoy son redes sociales, estamos en un reclutamiento ya no 2.0, ya estamos en 4.0, que eso implica pues tecnología en los medios, ¿no? Eso es lo que yo busco en un reclutador cuando establezco un perfil. Muchas gracias, Abraham. Ahora, Flor, igual la misma pregunta. ¿Cuál consideras que es el perfil de reclutador que da mejores resultados en la contratación de operadores? Bueno, sí debe de ser analítico, parte sí tiene que ser observador, ya que dentro de la entrevista no solamente tiene que observar la parte o escuchar la parte verbal, sino que también observar la parte de su comportamiento, el lenguaje no verbal, que es lo que nos habla mucho más del operador. Debe de tener un buen ojo clínico, digo, porque en operadores sí hay de todo, eso sí, pero sí debe de tener como esa parte, digo, para poder encontrar un buen operador, tanto que también debe de tener ética, profesionalismo, actitud de servicio,
manejar buena parte de su inteligencia emocional, también igual como mencionaban, la parte de la negociación, el vender a la empresa y cómo vender más que nada esa posición que nosotros estamos buscando y tener un buen escucha, porque en ocasiones a veces los operadores al tener un buen día malo, que tienen un mal día en la cuestión de carretera, el tráfico y todo, lo único que quieren ellos es que los escuchemos y en cierta manera, aunque sean 15 minutos, 20 minutos que demos de nuestro tiempo, ellos se van felices y agradecidos, porque sí es lo que buscan, que alguien más los escuche, luego a lo mejor no ven a su familia, pero al tenerlos con nosotros como familia, les ayuda mucho para poder seguir con nosotros, ¿no? Y más que nada la inteligencia emocional y no involucrarnos en cierta manera por la cuestión a lo mejor de problemas de ellos, porque en ocasiones sí vemos que a lo mejor un reclutador esta parte no la maneja y si algún operador llega agresivo y, no sé, el reclutador también se vuelve agresivo, pues no estamos haciendo como un buen papel, ¿no? Más que nada. Pero sí, básicamente son como estas características, digo que sí nos funcionaría mucho en un buen reclutador. En cierta manera que también tenga iniciativa por la cuestión de que comentaban, ahorita por la cuestión de las redes sociales. Ahorita en la época que nos estamos viviendo, no solamente es ya buscar como los mismos medios de reclutamiento que ya estábamos manejando, tanto volanteo, posteo, sino que ver más allá de cómo podemos encontrar operadores, como ponernos en el papel de operador, como nosotros como operadores en donde estamos buscando como empleo, ¿no? Y sí ver esta manera para poder encontrar más operadores, pues que sean activos o que sean los mejores, digamos, que en el mercado. Pero sí, básicamente son como estas cualidades que nosotros buscaríamos dentro de esas posiciones. De hecho, bueno, actualmente nosotros, de las vacantes que teníamos, que eran igual de analista de atracción, buscábamos siempre pues tanto psicólogos, que en esta parte pues sí nos ayudan mucho en cuestión de su experiencia y de su escucha, y también pues tanto administradores de empresas. Sí tiene que ver mucho tanto la experiencia que ya han manejado ya como personal y que tengan esta experiencia como tal, que es lo que nos ayuda a nosotros más que nada para dar un buen servicio. Muy bien, muchas gracias, Flor. Gracias. ¿Algo que agregarías, Erika, en esta parte de lo que comentan, de lo que necesita el reclutador para dar mejores resultados en la contratación de operadores? Bueno, yo le pondría una característica básica, fundamental, y lo considero la raíz del buen reclutador, que es la sensibilidad. La sensibilidad hacia la empresa, esto significa conocer bien quién es la empresa, qué ofrece, qué le falla, qué le duele, qué no le duele, cuáles son sus fortalezas, sus virtudes, sus debilidades, ¿verdad?, de la empresa. Cuando el reclutador ya conoce la empresa y conoce bien la dinámica, sabe que cuando se enfrenta al mercado de los operadores, sabe qué tipo de operadores sí van a poder embonar a la empresa. Yo lo digo siempre, no hay operadores buenos, no hay operadores malos. El mundo es cambiante y nos vamos adaptando. Entonces, ¿qué busco yo? Sensibilidad en un reclutador. Que tenga esa habilidad de saber si el candidato que se está parando frente a él o con el que está chateando, ¿no?, ahora con lo de las redes, puede dar con el perfil de la empresa. A veces vemos operadores 5 años, 10 años, 15 años, pues sí, pero el tipo de características de ese operador, aunque se vea muy bueno o aunque tenga muy, muy buena trayectoria, que nosotros consideramos muy buena trayectoria, tener muchos años, eso no significa que sea el mejor o que sea el que conduzca mejor, ¿sí? No necesariamente, pero si nosotros somos sensibles a sus actitudes, sus emociones, su forma de trabajo, a la forma de trabajo de la empresa, lo podemos adaptar perfectamente. Todo va cambiando. Entonces, sensibilidad en todas las partes del proceso. Desde conocer la empresa, desde conocer al candidato, desde hacer un proceso, tenerlo pendiente de contratación, pedirle los documentos, comprender por qué no trae un documento o por qué lo trae diferente o de qué forma lo puedo ayudar. Y si mi empresa me dice necesito 40, 50 operadores, ¿cómo puedo yo realizar mi trabajo? ¿De qué forma y con qué cuento? Soy sensible a mi empresa. ¿Con qué cuento? ¿Con qué cuento para el operador? ¿Qué le puede ofrecer? ¿Sí? Entonces yo agregaría sensibilidad en el reclutador.
muy bien, muchas gracias, Erika. Igual aquí nada más resumiendo todo lo que ya han comentado, sensibilidad, debe ser una persona analítica, debe cuidar su lenguaje no verbal, debe tener un ojo clínico, ética, inteligencia emocional, eh, una buena escucha, iniciativa, debe ser vendedor, debe conocer el producto, debe tener en cuenta que esto es un proceso dinámico, debe tener facilidad de palabra, debe ser empático, sencillo, con manejo de redes sociales. eh, es decir, y lo que mencionaba Manuel, obviamente, que debe conocer toda la parte de transporte, rutas, la operación en general, hacer el recorrido. Y me gustó mucho lo que, o sea, todo lo que ustedes mencionaron es muy importante, pero me gustó, alguien mencionó la frase, quieren que los escuchemos, y creo que eso es algo muy cierto, los operadores siempre quieren ser escuchados y hay que darnos ese tiempo para poder hacerlo, ¿no? Muy bien, vámonos a la última pregunta, ya para poder pasar a su sección de preguntas y respuestas. Y aquí quisiera hacerlo un poquito diferente. Vamos a resumir en un adjetivo calificativo o dos el papel que ha tenido el estudio socioeconómico en el proceso de selección. Entonces, vamos a iniciar primero con, vámonos con Abraham Solís. Abraham, en tu experiencia, si pudieras resumir cómo ha sido el uso o qué papel ha tenido el estudio socioeconómico en uno, dos o tres adjetivos calificativos, ¿cómo lo describirías? Adjetivos calificativos. Me centraste mucho porque iba a contar una anécdota Ah, no, de adelante, cuando, adelante si quieres. de Si cuando quieres, cuéntala. precisamente no se decide invertir en un estudio económico, ya sea que lo hagas tú mismo o tengas un externo, al final de cuentas es una inversión, ya sea en tiempo o en dinero. En una ocasión en alguna organización no decidieron invertir en ello y lamentablemente se tuvo una incidencia de un robo de una unidad. Y al ir al expediente del operador y sacar el domicilio, se va al domicilio del operador y resulta que no era su casa, ¿no? No era su casa, era la casa de un primo que se la habían prestado por un tiempo porque lo habían desalojado de su casa Infonavit por no pagar toda una historia terrible. Y precisamente confiándose únicamente al comprante de domicilio, ¿no? Entonces es cuando te das cuenta y dices, sí es importante tener el respaldo de que por lo menos te cerciores en dónde vive tu candidato. Y esa persona que le vas a entregar un activo de 2 o 3 millones de pesos, pues por lo menos sepas a dónde ir y que su familia radique ahí. Es primordial tenerlo. Entonces, yo es ahí donde radico la importancia, ¿no? Y en base a esa experiencia, siempre dentro de los procesos que me ha tocado revisar, sí sugiero y levanto la mano para que sí se constate y se tenga un socioeconómico de los candidatos a contratar. Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta en tres adjetivos calificativos, pues es importante que se tenga esta herramienta. Perdón, es que me sacaron de balance, me están llamando para una junta que se me empalmó. Ah, no te preocupes, Abraham. Perdón, me están insistiendo mucho. No te preocupes, Abraham. Te mando ahorita mis comentarios y la verdad qué pena que me tengo que salir, pero tenemos un proyecto y no quisiera quedar mal. Sí, claro. Entonces, para que me pueda desconectar y ahorita en el inter de que tenga un espacio en la junta, te mando ahí mis adjetivos. Una disculpa claro. a todos y buena tarde. No, al contrario, gracias a ti, Abraham. Y entendemos, ya estamos en la recta final, para que también igual una actividad que tengan, no puedan, no se vean ahí, ¿cómo se dice? Pues
interrumpidos o algo así, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora con Flor. Flor, ¿cómo dirías que el papel del estudio socioeconómico ha ayudado para prevenir incidentes de robos en tu experiencia? Es un papel importante porque en sí nos muestra seguridad, confiabilidad y más que nada honestidad. Digo, en sí tenemos que tener en claro que al momento de contratar, ya sea cualquier posición, operador o administrativo, es como invitar a alguien ingresando a nuestro hogar, ¿no? Digo, ¿de qué manera a lo mejor ponernos en el papel de que si a lo mejor esa persona, ¿qué pasaría si ingresara a nuestro propio hogar? ¿Si la contrataríamos? ¿No la contrataríamos? Entonces sería como pensar en esa parte y también buscar como la parte del socioeconómico que sí nos ayuda bastante, porque en el proceso a lo mejor ya tenemos tanto entrevista, tenemos referencias, todo un proceso como tal como reclutamiento, pero el socioeconómico nos ayuda para saber tanto la parte que a lo mejor nosotros no conocemos de un candidato, su vivienda, la forma a lo mejor de sus ingresos, sus deudas, la parte en cómo se relaciona también con la parte vecinal, de los vecinos, familiares, todo en conjunto nos da como un buen resultado para también definir si es una persona idónea o no para la posición o la organización. Pero en sí yo diría que es una parte del proceso que muestra seguridad y confiabilidad para la empresa. Muy bien, muchas gracias. Erika, ¿qué opinas aquí en este sentido del estudio socioeconómico? Lo que yo podría comentarles es que el estudio socioeconómico es una herramienta indispensable, eh, indispensable porque independientemente de los procesos que nosotros llevamos, siempre es necesario tener una radiografía desde otro punto de vista del candidato que estamos contratando. Nosotros podemos generar un juicio basado sí en la poca convivencia que podemos tener con el candidato, sin embargo, es importante el punto de vista con otro enfoque de otra persona, ¿no? Otro profesional realizando esta labor. Generalmente se llegan a encontrar diferencias en este tipo de investigaciones. Entonces, para cualquier puesto, para cualquier posición, el estudio socioeconómico es un procedimiento indispensable. Las sorpresas son enormes, enormes de verdad. Entonces, 100% recomendable. Incluso yo le daría hasta como un poquito más de peso al socioeconómico que a otro tipo de procedimientos, ¿no? Que a tal vez un teórico, tal vez que hasta una prueba de otra naturaleza, pero un socioeconómico incluso debería ser como el básico. Muchas gracias, Erika. Y finalmente vamos con Manuel. Manuel, desde la parte de operaciones, ¿no? Desde la perspectiva, desde tu lado, en tu experiencia, ¿dirías que el estudio socioeconómico te ha ayudado en ese sentido para poder prevenir temas de posible robo? Sin duda, lo que comenta Erika es vital el estudio socioeconómico. Este cajón, ese debería ser en todas las empresas, pero o sea, no puedes evitarlo, no puedes evitarlo. Lo que comenta Erika es indispensable para saber a quién estás dejando entrar a tu casa. Esa es la lógica. O sea, a la hora que contratamos un operador, es como cuando dejamos pasar a alguien a nuestra casa y es un punto para poder determinar si lo contratas o no. Aquí en la experiencia que llevo aquí en la empresa, sí hemos detectado varios casos que pues lo vemos en la trayectoria laboral, documentos, todo se ve muy bonito y a la hora de hacer el estudio socioeconómico, resulta que trae por ahí cosas que no deben ser. Pero sí es importante. O sea, en mi punto de vista, es vital en la contratación de un operador. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, aquí agregar ya lo que todos mencionaron, considerar que sí, es un proceso vital. El estudio socioeconómico nos va a prevenir de seguramente tener muchos dolores de cabeza a la hora de que la persona ya esté haciendo labores.
me quedo con lo que dicen todos ustedes. Aquí considerar cuánto es el valor de la unidad, cuánto valen sus unidades aquí para que entren a esa reflexión. Y en ese sentido, ¿ustedes dejarían entrar a personas a su casa, como lo mencionaron, a personas que ustedes no tienen la certeza de que pues evidentemente son confiables y de que se les aplicó este proceso, ¿no? Entonces, yo le quiero agradecer aquí a la participación de nuestros 4 expertos en los comentarios que nos hicieron y pues si les parece bien dejar espacio a sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien de la audiencia del día de hoy tenga algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar. Con mucho gusto, los micrófonos están abiertos, ¿vale? ¿Puedo? Por supuesto. Manuel, Erika y Flor, ¿determina decidirse por contratar un conductor si está en unión libre o si está casado? Cuando digo unión libre me refiero con hijos, no me refiero a un hombre soltero o mujer soltera, que eso, pues por Dios, no tienen obligación ninguna. Pero ¿eso determina una contratación? Depende como lo veamos. Yo, en mi punto de vista, si sea que viva en unión libre o casado, yo de preferencia preferiría casado. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad, tiene un compromiso. Es lo que nos pasa aquí con los chavos a veces que llegan, que pues son solteros, no tienen ninguna necesidad, digamos así. Nos han ocasionado problemas. Yo de preferencia, a título personal, prefiero casados, con compromiso y ver cómo está la situación ahí. Tampoco digo que no podamos contratar un operador que no, ¿cómo se llama? En unión libre. Sí. Puede ser muy bueno, pero sí hay que analizarlo muy bien, sobre todo la parte de responsabilidad. Porque aquí en mi experiencia tengo varios problemas con los chavos que no son casados, que son solteros, que llegan y te dejan la unidad y se van y regresan a los 2, 3 días como si nada, porque pues de alguna manera pues no tienen ningún compromiso, no tienen ninguna necesidad, digamos así. Ese es mi punto de vista. Gracias. Fíjate. Perdón. Perdón, tú, Flor, discúlpame. No, por favor. Mi punto de vista, nosotros no nos involucramos mucho si es casado o vive en unión libre. Más bien lo que sí nos enfocamos es en la parte económica, porque sabemos que hay operadores que no solamente tienen una familia, tienen 2 o 3 familias. Entonces, si vemos que a lo mejor por los gastos que tienen directamente o actualmente no es como el sueldo que a lo mejor nosotros le estamos ofreciendo y no cumple de acuerdo a sus gastos, es esa parte que sí revisamos a detalle. Pero en cuestión como el estado civil, si es casado, soltero o cualquier estado civil, no nos enfocamos mucho en ese aspecto. Más bien le damos más importancia a la otra parte en cuestión como de sus deudas o en esta parte de sus gastos hacia su propia familia. Gracias. Fíjate, Antonio, agregando un poco a lo que comentó Manuel y Flor, en la experiencia que yo he tenido desde recursos humanos, te voy a dar mi punto de vista como recursos humanos. Cuando a mí me tocó reclutar, contratar, hacer mi propia selección, yo profundizaba un periodo importante de la entrevista en el tema familiar. El tema familiar es una de las partes que más le duele al operador, es lo que más lo mueve, aunque no esté en casa. Pero yo te puedo decir que para mi punto de vista es más del 80% de la emoción del operador. Sí. Yo me concentraba mucho en la parte familiar y me metía, ¿eres soltero? ¿Y por qué soltero? Sí, ¿no tienes novia? ¿Alguna galana? ¿Un hijito por ahí?
¿Eres casado? Sí. ¿Y a qué edad te casaste? ¿Te casaste enamorado? Ah, mira, muy bien. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y no te gustaría tener un niño? ¿Puras niñas has tenido? ¿Te gustaría tener un niño? Esa parte, esa necesidad de trascender del mismo operador, y yo creo que de cualquier ser humano, es básica en lo que él va a desear, en lo que él va a colocar como una meta. La mayoría de las cosas que van sucediendo en la vida del operador van muy enfocadas hacia una emoción, ¿sí? Entonces depende mucho de cómo esté creando su entorno familiar, porque es donde él echa raíces, es donde él trasciende, es donde él se proyecta, ¿sí? Eso va a depender mucho el estatus que tenga en tu empresa o el comportamiento. Entonces, más que decir, soy soltero, soy casado, soy divorciado, es analizar por qué soltero, por qué casado, por qué divorciado, por qué viudo, porque qué ha sucedido que me puede impactar en el comportamiento. Es que sí soy casado. Ok, ¿y cuánto llevas de casado? Lo ves como de 45, ¿no? Dices, sí soy casado, soy casado. Te veo con un bebé de 2 años. Qué bonito. Tienes hijos más grandes, ¿verdad? Bueno, sí, tuve otro matrimonio. Entonces dices, ah, caray, aquí hay pensión alimenticia, abusados todos, ¿verdad? Cuando le caiga el salario al operador, como decía Flor, me va a llegar el descuento de la pensión alimenticia. Y si me llega el descuento de la pensión alimenticia, le va a cortar al sueldo. Y al cortarle al sueldo, él le va a cortar al diésel, a la mercancía, a los gastos y a todo lo demás. ¿Sí? Entonces, más que definir su estado civil, es la consecuencia, ¿sí?, de ese estado civil. Entonces, puede ser soltero, casado, viudo, divorciado, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la necesidad de ese estatus, ¿no?, de ese estado civil? Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Creo que ya no hay ninguna. Oscar, si quieres cerrar la sesión. Muy bien, pues les agradecemos a Ah, no, todos. perdón. José Luis Zaragoza está levantando la mano. Sí, cierto, sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy interesante las ponencias que hemos tenido. Yo nada más resumiendo unas ciertas situaciones. Creo que es muy importante que el equipo de trabajo que formamos en el reclutamiento de operadores pues debe de estar bien comprometido con la empresa. Saber qué es la necesidad, qué necesidades tiene la empresa y qué es lo que estamos vendiendo. Definitivamente todos los procesos que hacemos deben de ser muy robustos de acuerdo a la necesidad de la empresa, pero definitivamente para mí la base del reclutamiento siempre va a ser, primero que nada, la consulta a recurso confiable, a la base de datos de recurso confiable, porque para empezar, pues desde ahí vamos a empezar a minimizar los tiempos de reclutamiento para ver si el operador pues, realmente tiene la aceptación de su estudio o trae alguna historia por ahí que nos pueda causar un problema. Definitivamente la sensibilidad que deben de tener nuestros reclutadores, la atención que deben de darle al operador en el momento de tenerlo enfrente o en el momento de estarlo entrevistando, pues debe de ser la base con la cual podamos elegir o poder tener un buen operador que vaya encaminado a todo ello. Lo que no he escuchado y que creo que es muy importante es que realmente lo que nosotros como empresa le podamos ofrecer al operador, se lo cumplamos, porque definitivamente mucho de lo que puede ser la tentación de un operador o de un empleado es lo que está ganando y cómo lo está ganando. Entonces, algo importante es no nada más el reclutar, el seleccionar y el de contratar, sino que realmente lo que se requiere también, pues es el seguimiento que se le dé ya dentro de su proceso y su desarrollo, tanto en la inducción como en el desarrollo de la empresa. Yo les puedo decir que muchas veces el director me decía, es que qué clase de gente trajiste, que parece que no lo filtraron o parece que no está bien hecho el reclutamiento.
¿Por qué? Pues porque cuando veían un accidente, pues lo primero que volteaban, o cuando hay un robo, lo primero que te piden es un expediente. Y si ese expediente no está completo desde lo que es las entrevistas, los exámenes y principalmente cuando se iban al estudio socioeconómico, y si ellos veían algo ahí raro, pues lo primero que te cuestionaban era precisamente eso, ¿no? Entonces, realmente la importancia del estudio es muy grande. Nuestras pruebas también lo son, como son nuestras entrevistas, pero más allá de todo esto es el seguimiento que le debemos de dar al empleado o al operador dentro del desarrollo de la empresa. Pagarle bien, cumplirle con lo que le estamos ofreciendo para que la persona o el operador pues no tenga esas tentaciones, ¿no? Que definitivamente ahorita acaba de ser un comentario muy, muy bueno, Erika, en el sentido de que cuando si son en unión libre o son solteros o están casados, pues realmente cuando nos damos cuenta de que son varias familias, evidentemente la pensión te va a llegar, se va a reducir su ingreso y eso inmediatamente lo ves reflejado ya sea en una cubetita de diésel, en una llanta o en alguna situación que desafortunadamente pues no estuvo ya en tu mano tenerla, ¿no? Entonces, sí somos magos los de recursos humanos, sí somos buenos adivinos, sí somos buenos observadores, pero hay situaciones que van dentro del desarrollo de la empresa que desafortunadamente el operador o el empleado pues se nos desvía por una falta de atención de jefes o supervisores. Entonces, considero que sí es importante cumplir con todos nuestros procesos de entrevistas, de la selección, de todo lo que hagamos en particular cada empresa, pero fundamental es la consulta y el estudio socioeconómico. La verdad es que si lo hacemos, nos evitamos, pero muchísimos dolores de cabeza y principalmente muchas sorpresas de operadores que desafortunadamente pues tienen una historia que no nos damos cuenta en las primeras entrevistas, ¿no? Entonces, creo que es importante mucho el estudio, pero principalmente la consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus comentarios. Y bueno, muy cierto, ¿no? Todo lo que comentas. Muy bien. Pues al parecer creo que ya no hay más opiniones o comentarios. Entonces, pues bueno, vamos a terminar aquí la sesión. Le quiero agradecer nuevamente a nuestros expertos del día de hoy que nos acompañaron con su experiencia y sus opiniones. Y también agradecerles a todos ustedes, a todos los que asistieron a este webinar. Todas las opiniones son siempre bienvenidas e importantes. Entonces, pues nos estamos viendo la siguiente semana con otro tema y que tengan un excelente día a todos. Adiós.